de análisis. Exactamente. Sobre el tema. Y tengo a Diego Giuliano, el ministro de Transporte de la Nación. Diego Jorge Rialde, de Radio Diego. Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, un gusto. Bien, un gusto, sí. Bueno, ya está definido eso, ¿no? Creo que ya está en el boletín. Así es, está definido mantener el cuadro tarifario del transporte, ya sea el automotor de pasajeros, los micros y los trenes, al mes de agosto, a este mes de agosto, a los efectos de que durante 90 días no haya cambios. Y eso tiene un objetivo. Primero, el de acompañar el plan de fortalecimiento que hace el ministro Massa, Sergio Massa, respecto de lo que son las familias, los ingresos, la producción. Y por otro lado, abrir un tiempo en donde podamos analizar la incidencia que tienen en los costos del transporte de algunos factores, de algunas cosas como el combustible, por ejemplo, que son un insumo esencial y que también se congela durante 90 días. Claro. Con lo cual, nos parece importante analizar con las cámaras del transporte, ver rubro por rubro. Durante 8 meses habíamos tenido una actualización de la tarifa del AMBA en relación a el IPC, el índice de precios del consumidor. Hoy queremos llevarla a un análisis y primero mantener durante 90 días y segundo, ver cada uno de esos rubros cómo impacta en una tarifa que ustedes saben, y en casi todo el mundo sucede, está subsidiada en una importante proporción. O sea, no es solo congelar para el bolsillo, a favor del bolsillo del usuario, sino también congelar para usted tomarse un tiempo y frenar la pelota y decir, che, muchachos, ¿dónde están los costos más importantes? ¿Dónde se va todo esto? ¿Por qué suben las tarifas? ¿Viene por ahí también? Así es. Bien. ¿Cómo impactan el plan de fortalecimiento de Massa? ¿Cómo impacta? Porque hay insumos, como decíamos, de combustible, Claro. y hay otros insumos también que tienen un tratamiento nuevo, desde el congelamiento de los combustibles hasta cada uno de los otros factores que hacen a la tarifa. La tarifa, usted sabe que si no hubiera subsidio, Jorge, estaría en un aproximado de 700 pesos. 700 mangos. El resto es un componente de subsidio que lo hace la Nación, sobre todo en su jurisdicción propia, lo hacen las provincias y también lo hacen los municipios, aquellos que colaboran con el transporte. Y es muy importante porque esta es una manera indirecta de acompañar al trabajador, al estudiante, al que se toma el colectivo o el tren por cuestiones de salud, y también es una manera indirecta de asistir al empresario, al que tiene una pyme, porque le trasladamos los trabajadores, las trabajadoras, con una tarifa subsidiada que es un ingreso indirecto para cada uno de ellos. Con lo cual el transporte tiene esta herramienta social y me parece importante y nos parece a todos importante sostenerla. No, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿y las cámaras de transporte, la cámara empresarial, todo esto qué dice? Porque siempre hay una queja. Estamos en un diálogo permanente con ellos, semanal, yo diría. Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Transporte, hablando con cada uno de ellos, analizando esta situación particular, analizando también que la verdad que después de la devaluación exigida por el Fondo Monetario Internacional del 20%, acordemos, ¿no?, que Massa tuvo que aguantar ahí porque primero era el 100% y era antes, y después era el 60%, y ese aguante nos dio lugar a que sea del 20%, y eso tiene un impacto. Ese impacto lo medimos y lo que salió el Estado Nacional al hacer algo que no se ha hecho muchas veces, a un plan muy ambicioso de contención de todos los niveles, porque va desde el productor agropecuario para ayudarlo a sembrar ahora, después de la sequía, hasta el monotributista, hasta el trabajador o la trabajadora doméstica, el jubilado, el pensionado, es decir, es de amplísimo espectro. Claro. Y esto, fíjese cómo los comportamientos de los gobiernos son distintos. En la devaluación de Macri, que fue del 30% y de un día para el otro, cuando fue lo de las PASO del 19, no hubo un plan de contención, no hubo un plan de atender la necesidad de la gente, y se enfrió la economía, entramos en recesión peor de la que estábamos en ese momento, y la verdad que se enfrió el consumo y se generó una situación de daño muy grande sobre la empleabilidad. Esto es lo que Massa ha podido
resistir y superar. Claro. Diego, ¿cómo te va? Acá Nazarena Lomagno te saluda. ¿Qué tal? Desde AETA me dicen que efectivamente, bueno, lo que es la paritaria ya quedó cerrado, que hoy no es el punto más crítico tal vez, sino que la otra mitad de los costos operativos, como tiene que ver justamente con el gasol, repuestos, etcétera, no se reconoce todavía ningún ajuste porque están con cálculos en base a precios de abril. Y que claro, por la devaluación que tuvimos hace 2 semanas y el impacto que tuvo en neumáticos, en repuestos y demás, se generó un déficit de más de 10.000 millones de pesos mensuales. ¿Esto es así? Y si es así, bueno, ¿cómo piensa compensarse? La cifra de 10.000 millones es una cifra que hay que rever, hay que observar, hay que analizar y cruzar datos con industria, con AFIP. Le diría que estamos trabajando en todas esas, digamos, en todos esos niveles para dejar una cifra justa, correcta, y la verdad que en función de lo que le dice usted a ETA es que tomamos este tramo de 90 días para analizar cada uno de esos rubros. Hay rubros que quedan igual, hay rubros que han tenido un impacto más fuerte y hay otros que congelaron, como el combustible. Entonces, hay una nueva realidad y nosotros estamos abiertos a esa discusión, porque en verdad la Argentina tiene un sistema de transporte de subsidio. Ustedes saben que venimos planteando con Massa que ese subsidio debe ir directamente al bolsillo de la gente, sin intermediación o sin tanta intermediación, e incluso las mismas cámaras estarían de acuerdo en establecer una tarifa y que a través de la tarjeta SUBE, que es el gran instrumento federal y social, yo diría, del sistema de transporte, a través de la SUBE empezamos a nominalizar y a ver cuáles son los grupos vulnerables que tienen que tener asistencia en el subsidio al transporte. Todos los grupos que necesitan de transporte y que tienen este efecto indirecto de salario, trabajadores, sectores vulnerables, jubilados, pensionados. Entonces, este análisis se va a hacer en 90 días y con posterioridad a eso vamos a tener entonces ya un sistema mucho más, yo diría, analizado, visto en la práctica, en el terreno, y cómo tratar justamente el componente de subsidio dentro de la tarifa. Bien, perfecto. Ministro, le agradezco mucho la nota, le mando un abrazo grande. Un saludo, Jorge, a usted, a todo el equipo y siempre un gusto. Gracias. Diego Giuliano es ministro de Transporte. Por 90 días se congelan las tarifas.